tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar dentro del marco del Diploma de Acción Humanitaria. Hoy contamos con Adrián Ciancio, Project Manager en OCHA y tutor de nuestro curso de Comunicación y Periodismo. Y con él analizaremos el manejo de la información en el contexto humanitario actual. Así que, Adrián, bienvenido. Muchas gracias por este seminario. Y simplemente recordaros a todas y a todos que vamos a grabarlo, por si no queréis utilizar la cámara, etcétera. Así que, bueno, Adrián, adelante. Vale, muchas gracias. Laura, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por participar del seminario. Justamente un día muy especial para estar hablando de estas cuestiones de información y de comunicación en el ámbito humanitario, ¿no? Tenemos un curso en el IEGA que lo damos todos los años en varias ediciones, y al mismo tiempo sé que muchos de ustedes están haciendo el diploma en acción humanitaria, entonces pensamos que era una buena idea un poco hacer una compilación muy rápida en una hora de cuáles son los temas más importantes, sobre todo mirando a la actualidad del sistema humanitario, que es una actualidad en transformación, en movimiento, y que representa también nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Lo que vamos a hacer, ahí está. Vamos a dividir la presentación en tres partes. Primero vamos a hablar un poco del contexto humanitario actual. Es un análisis personal que hago de los elementos que me parecen más relevantes del contexto actual. Luego vamos a hacer muy rápidamente una evolución histórica de la comunicación humanitaria, de la información humanitaria, cómo se fue formando en las últimas décadas, sobre todo. Y ya luego para meternos en cuestiones actuales del manejo de información en temas humanitarios. Pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas, con opiniones, con ideas. También pueden escribir en el chat si quieren que algún tema lo tratemos más en profundidad o no. Tal vez hoy no sea la oportunidad para meternos muy en profundidad en muchos de los temas, pero sí nos puede dar una pauta de organizar un nuevo seminario a futuro, o organizar un webinario exclusivo en algún tema que les parezca interesante. Entonces, sin más, vamos a comenzar un poco describiendo este nuevo contexto humanitario, porque además de muchas cosas que vienen sucediendo en el mundo, el sistema humanitario en sí, el sistema incluso de cooperación en muchos ámbitos, se viene transformando de un modo bastante veloz, justamente para alcanzar y ser relevante todavía ante este mundo que cambia tanto y tan rápidamente. Entonces, 5 elementos que a mí me parecen claves y que impactan la comunicación directamente. Primero, estamos frente a una nueva noción de desastre. Solíamos pensar en los desastres de una manera, y en las últimas décadas hemos cambiado significativamente el modo de concebirlos, aunque lamentablemente desde la comunicación aún no hemos hecho el cambio ante esta nueva concepción de desastres. Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. Luego, obviamente, se han intensificado una serie de amenazas, nuevas, viejas, antiguas. Parecía que el mundo en muchos aspectos iba mejorando, sobre todo en cuestiones de paz, de conflicto, pero hemos visto en los últimos años un deterioro de muchísimas crisis, de violaciones del derecho internacional, se intensifican nuevas situaciones, no nuevas, pero se nos hacen más relevantes o más presentes cuestiones como el cambio climático, las migraciones, etcétera, etcétera. Existe una crisis de financiamiento tremenda, absoluta, tanto dentro del sistema humanitario como de la cooperación, y esto obviamente va a tener un impacto muy significativo en la comunicación. Y existen por allí una serie de discusiones muy interesantes que me parece que vislumbran un poco el futuro de la asistencia humanitaria, que tienen que ver con anticipar las crisis en lugar de reaccionar ante ellas, de utilizar más recursos y experiencia de las comunidades locales afectadas en lugar de tanta presencia internacional, etc. Entonces rápidamente vamos a ir viendo estos puntos y ya mechándolos de alguna manera con cuestiones de información y de comunicación. El primer elemento era la cuestión de los desastres, ¿no? Aquí vemos 2 libros que un poco describen la discusión bastante bien. El primer libro es de los años 80, que hablaba de si los desastres eran actos de Dios o actos del hombre. Y es un poco el libro que inició este debate, si en realidad los desastres son naturales o no. Y ya luego, un poco más avanzado, es el segundo libro o informe del Banco Mundial, ya de los años 2000, donde sí, ya empieza a diferenciar
la noción de desastre con la noción de fenómeno natural o peligro natural. Entonces dice, sí, bueno, existen muchísimos fenómenos meteorológicos naturales, muchísimos peligros naturales, pero eso no significa necesariamente que estos se conviertan en desastres. Para que se conviertan en desastres necesitan una serie de otros elementos que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, un poco la conclusión de esta nueva noción de desastre, tenemos un curso muy específico en esto también, si les interesa y lo quieren indagar en algún momento, es que obviamente los desastres no son naturales. Existen peligros, existen amenazas que tienen su origen natural, obviamente, tormentas, huracanes, terremotos, ciclones, etc. Pero para que se produzca el desastre, necesita que una población esté expuesta primero a estos fenómenos naturales y que esta población tenga un cierto nivel de vulnerabilidad. Un terremoto en el medio del océano, donde no vive nadie y tampoco genera un tsunami posterior, etcétera, etcétera, no es un desastre, es simplemente un fenómeno natural. Ahora, un huracán que pasa, supongamos es muy común el caso que pase por diferentes países o diferentes islas, o en el Caribe, por ejemplo, y que afecta a cada isla o a cada comunidad de esa isla de un modo diferente, dependiendo en cuán pobres son los habitantes, cuán bien preparadas están esas comunidades para hacerle frente a estos fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un punto clave desde la comunicación, tanto si lo están viendo desde un punto de vista periodístico, como desde el punto de vista de ser expertos de comunicación dentro de organizaciones humanitarias. Ya los desastres no son naturales, pueden estar originados en eventos de la naturaleza, pero la responsabilidad, las víctimas, los daños comúnmente tienen mucho que ver con la acción o inacción humana. Hemos visto, por ejemplo, muy recientemente, no voy a entrar en la pandemia porque ya se ha debatido excesivamente, pero ¿podemos realmente pensar que todas las muertes y el sufrimiento y las pérdidas que han sucedido son a causa de un virus, o también existe una responsabilidad por parte de las autoridades que deberían haber asegurado la protección, las medidas sanitarias, las medidas de apoyo financiero, etcétera, etcétera, son también responsables de ello? Y allí es donde nosotros como periodistas, como expertos en comunicación, tenemos un poco que poner nuestra atención. Y también hoy por hoy sabemos otras cosas. Sabemos, por ejemplo, que la mitad o más de los desastres que suceden se pueden predecir. Y si se pueden predecir, ¿por qué no estamos actuando antes para prevenirlos o al menos para mitigar sus efectos o su impacto? Por ejemplo, hablemos de un terremoto, que definitivamente es algo que no podemos evitar que sucedan. Sin embargo, cuando sucede un terremoto hay que comenzar a preguntarse, ¿existía un sistema de alerta eficaz, eficiente, que funcionaba, que alertó en el momento adecuado a la población? ¿Estaban los edificios, las casas, los hospitales, las escuelas construidos de acuerdo a código de construcción? ¿Existía un protocolo de evacuación eficiente que estaba bien comunicado a la comunidad? ¿Los asilos temporarios estaban preparados? ¿Se había pensado en el agua, comida, escuelas para la salud de todas esas personas que estaban siendo evacuadas en los asilos? ¿Se pensó también en la seguridad dentro de los asilos para que no se cometan violaciones y otro tipo de delitos? ¿Qué medios financieros existían? ¿Se preparó a la población? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más nos metemos a analizar los efectos de un desastre, más nos damos cuenta que fue justamente la influencia humana la que generó, no todo en muchos casos, pero una gran parte del sufrimiento y de las muertes ocasionadas. Aquí vemos, por ejemplo, muy recientemente, en el caso del terremoto de Italia, en Aquila, cómo los científicos que se suponía que iban a alertar a la población fueron llevados a juicio. Bueno, finalmente no fueron sobreseídos, pero realmente han estado cuestionados durante muchos años. Y esto es definitivamente una tendencia que se viene en cuanto a los desastres. Por eso me parece que desde la comunicación es muy importante cambiar el foco desde los eventos naturales hacia la responsabilidad humana por el sufrimiento que estos eventos van generando. Aquí vemos, por ejemplo, un titular del País que dice que España pierde por año 700 vidas y 900 millones de euros por eventos meteorológicos extremos. Bueno, puede ser el origen de estos eventos meteorológicos extremos, pero seguramente las vidas que se pierden o los millones de euros en pérdidas tendrán mucho que ver con cómo nosotros nos hemos preparado para hacer frente a estos eventos de naturaleza. Y es muy importante hacer el cambio ese. Tanto si trabajamos en ONG, en organismos internacionales, para organizar o articular la comunicación justamente con esta nueva noción de desastre y no con la antigua que echa la culpa de todo a la naturaleza. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución de los desastres de origen natural a través de los años.
Esto es una fuente oficial, es un centro de investigación de la Universidad de Louvain, de Bélgica, el CRED, el EMDAT, pueden ir y buscar la información que deseen. Y como pueden ver, el primer mensaje que podemos inferir de lo que estamos mirando es que los desastres han aumentado terriblemente en los últimos años. Terriblemente. Sin embargo, cuando uno empieza a pensar un poco qué es lo que pasó, qué es lo que sucede en los años 96, 97, 98, que parece que existe ese aumento significativo de los desastres. Bueno, simplemente que teníamos internet en los años 90 y antes no la teníamos. Y el segundo motivo es que justamente el centro que comienza a monitorear los desastres es creado a fines de los años 90, casi llegando a los años 2000. Entonces, obviamente, debido a la tecnología y a la creación de esta base de datos, se comenzaron a registrar y a compilar todos los eventos a partir de los años 90, pero no fue tan fácil ir hacia atrás por una cuestión de capacidad del centro de investigación, y tampoco porque existían registros de desastres en los años 1900, 1902, 1904. Ahora, si uno no se mete un poco en la metodología y analizar este tipo de cosas, es muy fácil caer en el mensaje periodístico, o incluso trabajando en organismos internacionales o ONG, que digan, bueno, no, los desastres han aumentado como nunca en estos últimos años. Y es muy importante cuestionar, y justamente lo digo hoy en un día muy especial donde vemos muchísima información sobre la situación de Ucrania, cuestionar absolutamente todas las fuentes, todas las informaciones que nos llegan, por más objetivas que parezcan desde el punto de vista estadístico y por más datos que parezca que presentan, porque siempre hay que ir a la metodología y ver cómo se recopiló. No solo la metodología es una parte clave, sino cómo se presenta. Porque yo aquí les puedo presentar esta misma información, pero desde otra perspectiva. Digo, mire, misma base de datos, mismo centro de investigación, pero ahora en lugar de ver los eventos naturales que han sucedido, estamos viendo la cantidad de muertes por desastre natural a través de los años. Y aquí vemos cómo se invierte un poco la tendencia. Lo que veíamos como muy grave en el primer gráfico, en este gráfico vemos, sí, es muy grave que existan desastres. Sin embargo, vemos que hemos mejorado mucho en cómo estamos haciéndole frente, porque hoy por hoy se muere muchísima menos gente que antes por muchísima más cantidad de desastres. Entonces, siempre hay que tratar de buscar todas las perspectivas de un mismo tema y no quedarse con estadística. Lamentablemente, yo inclusive dentro de la ONU y dentro de ONG, de expertos, etcétera, veo que se usan estas cifras y se lanzan estas cifras sin ningún cuestionamiento y me parece muy peligroso. Pero como periodistas es importante indagar y poner un poco más de caña en estas situaciones. Ahora sí, existe cada vez más consenso en la comunidad científica que se han multiplicado los desastres en los últimos años, sobre todo aquellos que tienen que ver con cuestiones hidrometeorológicas, con cuestiones de agua. Y esto en gran medida está vinculado al cambio climático, por supuesto. Obviamente, estos informes, por ejemplo, este informe viene de un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que analizó justamente la base de datos que hablamos antes y que tenía esas falencias, pero sin embargo, a pesar de esas falencias que son reconocidas en el informe, sí se comienzan a vislumbrar una tendencia hacia un aumento de desastres de origen meteorológico. Sobre todo inundaciones, tormentas, y también se registran algunos aumentos en las temperaturas extremas, que son justamente uno de los desastres que más fatalidades generan. Pero otra vez, volviendo a la perspectiva de la comunicación, no tenemos que olvidarnos la primera parte de esta nueva noción de desastre. Sí, cambio climático, definitivamente una amenaza que se intensifica y desastres que van en aumento. Sin embargo, la responsabilidad principal de hacer frente a estos desastres siempre tiene que ver con el factor humano. Siempre tiene que ver con el factor humano, ya sea por acción o por omisión, y ahí es donde tenemos que poner nuestro foco cuando hacemos cuestiones de comunicación. Claro, esta cuestión del cambio climático no habla solamente de una intensificación desde el punto de vista de los desastres, también afecta otros elementos, sobre todo los conflictos, los desplazamientos, que auguran un futuro bastante complicado desde el punto de vista de las crisis humanitarias. Es un poco un círculo vicioso, ¿no?, que se da entre el cambio climático, luego la competencia por recursos, los conflictos y a través de eso las migraciones descontroladas, y así se va tornando un ciclo de violencia
y de pobreza que es muy difícil de romper. Y por eso es muy importante también cuando tratamos ciertos temas, por ejemplo, como las migraciones mixtas, o incluso cuestiones de conflictos, que no nos quedamos allí en la violencia misma, sino que intentamos ir un poco más atrás y ver cuál es la cuestión de los recursos, cuál es la lucha verdadera que existe detrás de ese tipo de conflictos, o las causas de fondo de esos conflictos, y tratamos de enfocarnos en ello también. El cambio climático, los pronósticos, esto viene del último informe del IPCC, que es el grupo de científicos que informa un poco las perspectivas de cambio climático a los países que han firmado el Tratado del Acuerdo de París. Son bastante negativos, honestamente. Hablan de muchas más informaciones, desastres mucho más intensos y mucho más impredecibles que suceden en lugares donde antes no sucedían, o se forman de una manera ante la cual no estamos preparados. Y se anticipa sobre todo cuestiones de seguridad alimentaria. Entonces, mucho cuidado con esto, pero la recomendación también siempre, no quedarse en los factores naturales o en las causas naturales de las cuestiones, sino siempre indagar en la responsabilidad humana de cómo les hacemos frente o cómo abordamos estas cuestiones. Voy mirando el tiempo porque quiero ir rapidito para luego meternos más en temas de comunicación. Aquí vemos sobre la izquierda, es la lista de países que más están siendo afectadas o que son más vulnerables al cambio climático, y sobre la derecha vemos la lista de países que sufren las crisis humanitarias más graves en la actualidad. Y lamentablemente vemos que la correlación es muy alta. Y esto es otro consejo que me gustaría compartir también. No quedarse con estadísticas de un sector, sino siempre intentar compararlos con otros sectores. Por ejemplo, en este caso, cambio climático con crisis humanitarias. Se podría también comparar con pobreza. Y veremos comúnmente que hay una correlación de países que lamentablemente son las víctimas de varias de estas amenazas al mismo tiempo, lo que potenciaría en gran medida la cantidad de víctimas y personas en necesidad de asistencia humanitaria. Si les interesa las fuentes, el de la izquierda era lo que se llama el índice Notre Dame, porque está hecho en la Universidad de Notre Dame, que tiene un listado de los países que van a ser más vulnerables al cambio climático, y el listado de la derecha viene del panorama global humanitario que las Naciones Unidas y sus socios todos los años ponen sobre cuántas personas están afectadas en cada una de las crisis humanitarias y qué se necesita para hacerles frente. Aquí un poco lo que hablamos antes, que se está empezando a hablar de que los patrones de formación de ciertos desastres, de ciertos fenómenos de la naturaleza van a ser muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, y eso va a poner un riesgo mucho mayor, porque muchos de estos países que no están acostumbrados a recibir huracanes o cierto tipo de tormentas o de fenómenos, van a tener realmente que repensar sus sistemas de defensa civil y de preparación. Y es allí donde tenemos que poner nuestro foco en comunicación también, en ver cómo se están preparando. No hay que esperar entre mayo y octubre, que es la temporada de huracanes del Caribe, para comenzar a cubrirlo o a darle importancia, sino habría que empezar a preguntarse hoy qué se está haciendo para que esta temporada de huracanes no sea tan grave como las anteriores. Esto es un artículo que he publicado hace poco en la columna, en la sección Planeta Futuro del País, que se las recomiendo porque me parece una sección sumamente interesante y que todos los días tiene contenido muy, muy relevante de temas humanitarios. Así que si quieren leer un poco más de esta cuestión del cambio climático como una amenaza para la paz, pueden leerlo ahí. No tanto por lo que escribo yo, que es muy breve, sino porque hay enlaces a varios de estos informes a los que estuve haciendo referencia anteriormente. La otra característica de este contexto humanitario actual es este debate que veíamos un poco al principio de la presentación, si es posible o no es posible anticipar o prevenir las crisis. Sabemos hoy que la mitad de las crisis son predecibles y un 34% altamente predecibles. Eso lo sabemos. Sin embargo, seguimos actuando muy tarde. Por varios motivos. Comúnmente no existe financiamiento antes que una crisis suceda, no existe la motivación ni política ni social en muchos casos para actuar anticipadamente. Muchas de estas crisis que pueden suceder o no, si uno toma medidas demasiado antes o con demasiada profundidad puede terminar generando efectos negativos.
han visto cómo durante la pandemia se debatía tanto si se debería cerrar la economía y confinar a todo el mundo o no, porque claro, si uno exagera en la reacción también puede tener efectos colaterales mucho más graves. Entonces, no es un tema fácil, pero es un tema que sí es necesario y cada vez yo creo que va avanzando más y va a seguir avanzando en el sistema humanitario y de cooperación. Vemos que solo el 1% del dinero que se utiliza para responder a las crisis una vez que han sucedido, solo el 1% se utiliza para responder en las etapas más tempranas de esa respuesta. Por ejemplo, no sé, si hablamos de la situación de Ucrania, estaríamos hablando de hace 2 o 3 o 4 semanas atrás. Y ya hablando de temas de desastres, solo el 0.5% de todos los recursos destinados a desastres en el mundo se utiliza para intentar prevenirlos o mitigar sus efectos. Ahora que sabemos que la preparación ante los desastres es clave, cómo están construidas las casas, en qué zonas, en qué áreas, cómo educar a la población, sistema de alerta, solo el 0.5% de todo el dinero se utiliza en esas fases previas al impacto de los desastres. Pero sabemos, y es una pena, no solo que se salvan muchas vidas actuando antes, sino también se ahorra dinero, y el poco dinero que tenemos para hacer frente a estas causas, lo estamos de algún modo desperdiciando o estamos siendo demasiado caros para el sistema. Esto es un poco lo que sucede en una gestión de crisis. Es un gráfico mío, disculpen, es bastante informal, pero me parece que explica de un modo bastante simple cómo funciona. Antes de una crisis, comúnmente, o en casi todos los ámbitos, diría yo, de algún más precisos o menos precisos, existe una alerta. Una alerta puede ser una alerta meteorológica, una alerta puede ser un incremento en violaciones de derechos humanos, una alerta puede ser inteligencia que viene de los medios, etc. Pero siempre hay algo que nos dice antes que una crisis se produzca, que ésta se va a producir. Y antes de que esa alerta se produzca, tenemos siempre esa oportunidad, como decíamos antes, de prepararnos mejor, estudiar mejor cuáles son nuestros riesgos, educar a la población sobre qué hacer en casos de desastre o de crisis. Entonces, esto un poco son las 3 etapas, ¿no? Esa tarea que nunca debe terminar de prepararse mejor frente a las crisis, una acción anticipada que podría tomar lugar entre la alerta y la crisis, y ya luego la respuesta tradicional que se produce comúnmente después que una crisis ya nos ha azotado, que es lamentablemente la que ocupa más del 99% de nuestras actividades. ¿Qué pasa? Esto tiene sus consecuencias bastante graves. Como pueden ver, mientras más a la derecha del gráfico van, o sea, más a la respuesta post-crisis, el número de muertes y de sufrimiento humano es más alto, obviamente. Y el dinero que cuesta hacer frente a las necesidades humanitarias también es mucho más alto. Sin embargo, a pesar de eso, todo el sistema, y aquí en este caso estoy hablando de todos, de Naciones Unidas, ONGs locales, gobiernos, tenemos la tendencia a actuar muy tarde en las crisis. Algo así sería un poco las proporciones al día de hoy. Casi todo el presupuesto y los esfuerzos de nuestro trabajo van a la respuesta tradicional, lo que pasó en Afganistán una vez que los talibanes tomaron el poder, o lo que pasa en un huracán una vez que ya el huracán ha azotado, y muy poco se utiliza en las fases previas a los desastres. En realidad, deberíamos ir hacia un sistema que tiene que ver más con esta diapositiva, donde la mayoría de los recursos y los esfuerzos se ponen en evitar la muerte, el sufrimiento, y en actuar lo más anticipadamente posible. Esto se llama la nueva agenda anticipatoria, siempre se copia un poco la terminología de inglés, pero está tomando mucha fuerza, sobre todo porque los donantes están cada vez más diciendo, mira, si quieren que les hagamos donaciones, tienen que comprometerse los organismos humanitarios a que la mitad o el 30% o el 20% se utiliza justamente para las etapas previas a una crisis y no para las etapas después. Pero como les decía anteriormente, no es tan fácil y tampoco es una cuestión de mala intención o gente que no quiere trabajar. Existen muchos elementos, existen muchos riesgos en actuar demasiado anticipadamente también, entonces poco a poco se va encontrando un balance o un punto de equilibrio más eficiente. ¿Por qué yo creo que este va a ser el futuro de la asistencia humanitaria y la cooperación al desarrollo? Primero porque estamos obligados a transformarnos porque simplemente los recursos que necesitamos no nos alcanzan. Entonces, o todo el sistema va a colapsar en los próximos años con la demanda de conflictos nuevos, de cambio climático,
o nos transformamos y nos volvemos muchísimo más eficientes. También yo creo que la oportunidad está en que los científicos van acercándose a los gobiernos, a las ONG, a los actores de la cooperación. Y antes existía siempre como esa dicotomía de los científicos hablaban un idioma y nosotros hablábamos un idioma totalmente diferente. Y poco a poco se van construyendo más puentes. No sé si han visto la película Mirar al futuro, no, Mirar al cielo creo que se llama en español, sí, de DiCaprio. Es una película muy interesante y muchas veces yo he estado en situaciones similares donde uno intenta primero hablar con los científicos y que los científicos a uno le expliquen en un idioma entendible cuáles son los problemas y por qué deberíamos reaccionar frente a una amenaza. Y muchas veces no es fácil. Y por otra parte, una vez que uno ya tiene esos mensajes consolidados y los quiere compartir con los políticos para que reaccionen, tampoco resulta fácil. Pero hoy por hoy, y a mí me parece que justamente si ustedes están interesados en dedicarse a la comunicación, uno de los factores fundamentales va a ser justamente traducir amenazas de un lenguaje científico a un lenguaje político para que se vuelvan accionables. Y eso es un gran desafío y un área nueva que comienza a surgir. Algunos le llaman, por ejemplo, data storytelling, como contar la historia de los datos, y empiezan a surgir vacantes en el mundo humanitario, ya luego les voy a mostrar, que tienen que ver justamente con eso, con analizar los datos y convertir esos datos en mensajes que sean accionables para las autoridades, los políticos o los actores humanitarios. Y obviamente una gran oportunidad que tenemos para anticipar las crisis es justamente toda la tecnología que tenemos hoy, que a través de la inteligencia artificial podemos analizar muchísimos datos que nos van a permitir predecir de un modo mucho más preciso los desastres o las crisis que puedan ocurrir. Yo no estoy mirando el chat, pero si hay preguntas urgentes pueden simplemente comenzar a hablar. No sé si lo pueden hacer vía Zoom, Laura. Aquí veíamos una buena noticia, por ejemplo, que España estrena un nuevo sistema de alertas fin de año 2021, ¿no? Así que vamos a ver cómo eso va funcionando. Pero son varios los países que comienzan a adoptar esta agenda de anticiparse a las crisis y de tomar las alertas más seriamente. Y también aquí tenemos un artículo en la página del IECA que va también un poco más en profundidad sobre esta cuestión de la agenda anticipatoria, si les interesa verlo. Y nuevamente, no es por lo que escribimos, que es muy poco, sino porque tiene enlaces a los informes más relevantes sobre esta cuestión. El nuevo contexto humanitario, financiamiento, rápidamente. Sabemos que las necesidades humanitarias van aumentando muchísimo más rápidamente que el financiamiento disponible. No solo eso, sino que en la actualidad solo obtenemos 50% de lo que necesitaríamos para atender las necesidades humanitarias de todo el mundo. Solo con estos datos sabemos que la situación no va a ser sostenible a futuro. La diferencia, el gap entre lo que se consigue y lo que necesitamos se va ampliando año tras año. Y es por eso que la comunicación en la mayoría de los organismos humanitarios se vuelve una herramienta para obtener mayor financiamiento, para hacer campañas que consigan fondos, para obtener visibilidad sobre ciertas crisis, para dar visibilidad al trabajo que las ONGs o los actores van haciendo. Pero más y más, el trabajo de comunicación y de información se vuelve enfocado a la recolección de fondos, que es lo que está faltando en gran medida. Por eso les decía antes que la única forma de remediar esta situación es de transformar, de revolucionar el sistema humanitario para que se vuelva muchísimo más eficiente con menos recursos. Y hoy por hoy la tecnología nos puede permitir eso en gran medida. Aquí vemos algunas de las crisis humanitarias peor financiadas. Por ejemplo, vemos algunas crisis que no llegan ni siquiera al 30% de financiamiento, 20% de financiamiento. Y estamos hablando aquí de necesidades humanitarias, que significa necesidades que tienen que ver con mantenerse con vida. No es que son lujos que esta gente necesita, no. Estas son necesidades que se han evaluado y tienen que ver con comida, con agua, con protección frente a violencia, necesidades básicas. Y en muchos países no llegamos ni siquiera al 30% de lo que necesitaríamos. Estos son todos cada año todas las ONG, Naciones Unidas,
se juntan, analizan todos los países en crisis y hacen una estimación de cuánto dinero se necesitaría y cuántas personas afectadas se encuentran en estas crisis. Para el 2002, como siempre, todo esto va en aumento, son 274 personas con necesidades y 183 de esos son los que van a ser, si se consigue el financiamiento, los que van a beneficiarse de alguna manera de la ayuda. Pero obviamente que estas son cifras que la realidad las supera ampliamente. Claro, frente a esta crisis de financiamiento, algunos están planteando, bueno, entonces tal vez necesitamos un modelo nuevo de financiamiento, necesitamos que estos súper ricos como Elon Musk se sumen a esta lucha para ayudarnos a resolver los problemas del mundo. Y eso me parece muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación. Aquí vemos como el jefe del Programa Mundial de Alimentos en su cuenta de Twitter directamente lo increpó a Elon Musk para que comience a hacer eso. Y a mí eso me parece súper interesante de la comunicación, porque en este mundo de algoritmos que vivimos, es muy difícil llegar a un público que no esté interesado en lo que nosotros queremos decirle, ¿no? Cada grupo de personas recibe contenido de acuerdo a lo que los algoritmos piensan que es el tipo de contenido que buscan o que desean. Entonces cuesta mucho romper eso e ir a buscar usuarios o personas que se comprometan con nuestras causas fuera de nuestro grupo de interés. Y aquí me parece muy interesante la comunicación que directamente del Programa Mundial de Alimentos han hecho con Elon Musk y que luego él ha respondido, porque muchos de estos usuarios, seguidores de Elon Musk, de Tesla, que no tienen nada que ver con el mundo humanitario, tal vez por primera vez sí comienzan a ver que existe una realidad más allá de las acciones de Tesla o de cuestiones macroeconómicas. Me parece una estrategia muy, muy inteligente que si se utiliza bien en redes sociales nos puede dar varios resultados. Y por último, a ver, la hora, venimos bien, por último, se habla mucho de la localización de la ayuda humanitaria. Claro, esta ayuda humanitaria que comenzó con mucha fuerza en los años 90, era muy norte-sur, siempre fue muy norte-sur. Los donantes venían del norte, los expertos venían del norte, iban al sur a decir un poco cómo deberían resolver sus problemas en el sur, y honestamente muy poco se involucraba al principio a las comunidades afectadas, a los actores locales, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, eso le quita muchísima legitimidad a todo el trabajo que queremos hacer, y poco a poco ha comenzado algunas organizaciones, muchísimo antes que otras, han comenzado a darle un protagonismo mucho mayor a las comunidades afectadas y a los actores locales. Y un poco la tendencia es en ese sentido. Esta foto que vemos aquí es la típica, por ejemplo, Naciones Unidas que no queremos ver, o organización internacional que no queremos ver. Esto es en el terremoto de México 2017, que vemos un grupo de expertos que van y monitorean lo que hacen los locales sin involucrarse ni más ni más. En algunos casos, en algunas situaciones de conflicto, la mirada internacional sí es muy importante y trae una neutralidad y una seguridad que no es posible solamente a través de actores locales. Pero en general, al menos es una opinión personal, yo creo que hemos abusado de un sistema demasiado internacionalista cuando las capacidades locales que existen en estos países afectados muchas veces son muchísimo más válidas y útiles que las que les enviamos de un modo muy caro, vía aviones y vía sueldos muchísimo más altos de los funcionarios internacionales. Aquí vemos un poco lo poco que se dedica a los actores locales y nacionales de todo el dinero que se adjudica para las cuestiones humanitarias. Un poco de esta discusión viene cómo trabajar de un modo más cercano con las comunidades afectadas y cómo integrarlas más. Obviamente que la tecnología y las nuevas redes nos dan muchísimas oportunidades, y este es un informe que me parece muy interesante, que está hecho por la Cruz Roja y por la OCHA, de cómo usar redes sociales para involucrar y para relacionarse mejor con las comunidades afectadas. Bueno, ya nos metemos en temas más específicos de información. Básicamente hay 4 etapas, o yo he dividido 4 etapas en la información humanitaria, y vamos a hacer un recorrido bastante veloz de cada uno de ellos. Si les interesa indagar un poco más, tenemos el curso que comienza creo que la semana que viene, donde vamos bastante más en profundidad en estos aspectos, o si no, podemos en algún momento organizar otro webinar sobre este tema.
Hasta los años 90 era un ambiente de guerra fría, era un ambiente donde los gobiernos veían muy negativamente compartir información con otros gobiernos, porque pensaba que si se compartía información se estaba poniendo en peligro la seguridad de los gobiernos, o que era una suerte de intromisión en los asuntos internos. No existía mucha cooperación internacional hasta los años 90, por esta cuestión de congelamiento, de Guerra Fría. No existían estas grandes campañas o estas grandes ONG internacionales. Sí existía una dependencia mucho mayor en medios masivos de comunicación. El poder de la televisión era muy importante. A causa de esta suerte de escenario de congelamiento, no existía un interés por los problemas globales, no porque a la gente no le interesaba lo que pasaba en otra parte del mundo, sino que estábamos mucho menos expuestos. Hoy por hoy, al estar más expuestos con ciertas cosas que pasan, a pesar de que existen muchísimas crisis olvidadas, tenemos un poco más de interés en lo que pasa en el mundo. Y en aquel momento se cubrían así las guerras, sobre todo las guerras internacionales, pocas guerras internas, y muy poca cobertura de lo que eran desastres en aquel momento. Esto es hasta los años 90, hasta el fin de la Guerra Fría, diría yo, hasta el 92. En los años 90, ya 93, 94, 95, explota el Internet. Explota Internet, globalización, empezamos a ver cosas que suceden en otras partes del mundo en tiempo real, y eso se vuelve muy interesante. Y también ciertos medios masivos se vuelven demasiado influyentes también. Se hablaba en aquel momento del efecto CNN, que solamente se generaba una reacción internacional cuando aparecía algo en CNN, de las guerras de Irak, y otros conflictos en el Golfo. Y comienza a existir esta suerte de globalización, pero una globalización mediatizada, ¿no? Muy unilateral, con ciertos medios muy masivos, que un poco instalaban la agenda internacional y nos hacían saber cuáles eran los temas importantes o no importantes. Pero al mismo tiempo, es cuando comenzó a resurgir todo este movimiento de los derechos humanos, comienzan a proliferar ONG, comienzan a relacionarse estas ONG a través de coaliciones, a través de campañas internacionales. Y es un momento muy interesante para el mundo. También existía financiamiento disponible, y es un momento en el que se han avanzado en varios temas humanitarios, sobre todo porque han existido también esos grandes genocidios en África, y eso fue un poco, eso más la crisis de los Balcanes, un poco nos despertó sobre la necesidad de avanzar en ciertos temas humanitarios, ciertos temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación de tecnología con alertas humanitarias generó un momento bastante propicio para el desarrollo de la información humanitaria. Pero seguíamos basados básicamente en conflictos, en violaciones de derechos humanos, y todavía los medios, al menos masivos de esa época, no cubrían en gran medida los desastres, porque obviamente lo veían como cuestiones divinas o fuera de la responsabilidad de los seres humanos. Hasta que llegó el tsunami del 2004. Cuando llega el tsunami se produce todo lo contrario, ¿no? Por primera vez, en plena globalización, con imágenes en tiempo real, con un Internet ya bien expandido en todo el mundo, se genera este desastre de dimensiones catastróficas, y es allí donde comienza a generarse mucha información humanitaria. Ya allí comienzan también las democracias a asimilarse, a sentarse un poco más, los gobiernos comienzan a compartir información, no todos los gobiernos, ni toda la información, pero comienza a perderse esa desconfianza y se comienza a compartir información humanitaria que antes jamás se compartía, como por ejemplo número de afectados, o migraciones, o desplazados internos. Poco a poco comienzan a surgir datos, información que antes no era posible tenerlos, y también la tecnología para gestionar esa información. Y esto tiene que ver también porque a partir del tsunami también surgen nuevos actores en el ámbito humanitario, y ya esos actores lo que hacen es democratizar de alguna manera la gestión de la información, porque aparecen los medios como actores principales también, el sector privado, comienzan a actuar mucho las ONG locales, que se combinan con ONG internacionales, comienza a haber un sistema no solo más numeroso, pero sino también más diverso de actores humanitarios, lo que permite un flujo de información más rico. Y sobre los últimos años de esta etapa comienza también a generarse el contenido de los usuarios, a través de la tecnología, los teléfonos celulares, las redes sociales. Comenzamos a escuchar la voz de las comunidades afectadas por primera vez, casi. Aquí vemos, por ejemplo, estos son el número de informes publicados por año del Relief Web, que es
la plataforma web que compila casi todos los reportes humanitarios, y vemos cómo en el 2004 se genera un salto muy importante del número de informes que se producen. Informes puramente humanitarios, informes de situación, mapas, pedido de fondos, campañas, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo lo que hablábamos antes, a partir de fines de los años 90 comienza a surgir un poco, pero bastante tímido, y a partir del 2004 es donde realmente vemos un aumento considerable de la información. Que también esto ocasiona otros problemas, ¿no? Como una sobrecarga de datos, como una sobrecarga de información, y que llega un momento que ya no sabemos qué tipo de información es confiable o no confiable. Por eso es que les hacía hincapié al principio de siempre ir a las fuentes, siempre cuestionar las fuentes, cuestionar las metodologías, y sobre todo cuestionar cómo son presentadas, porque los mismos datos pueden ser presentados de varios modos diferentes. Pero la etapa actual obviamente está asignada por esta sobrecarga de datos, de medios, pero también por muchas oportunidades. Tenemos tecnologías que nos permiten hacer unos análisis fantásticos, y cada vez más, como hablábamos anteriormente, esta relación entre información y financiamiento, ¿no? Queremos hacer cosas buenas, para eso necesitamos financiamiento, el financiamiento es cada vez más escaso, entonces utilizamos la comunicación para o describir cuán graves son las crisis, o describir cuán bueno es el trabajo que hacemos nosotros, esperando que a través de eso vamos a conseguir financiamiento. Y ese ciclo o esa conexión entre financiamiento y comunicación muchas veces nos hace volver un poco autistas y hablar, yo lo veo muy a menudo, no solo en la ONU, pero en varias ONGs, en solamente tener un discurso de lo bueno que es nuestra organización y lo malo que son las crisis en el mundo, y un poco nos encierra, en lugar de liberarnos, esa necesidad por conseguir financiamiento a través de la comunicación. Y hoy por hoy, uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes es justamente que el contenido generado por los usuarios y las comunidades afectadas es muchísimo más amplio. Incluso en campos de refugiados, donde los recursos son muy bajos, la mayoría de las personas hoy tienen acceso directo o indirecto a un teléfono, a una forma de construir algún tipo de mensajes que antes era imposible. Evidentemente estamos lejísimos de poder incluir a todas y todos en estas cuestiones, pero es un escenario muchísimo más democrático desde el informativo que el que teníamos anteriormente. Aunque claro, surge nuevamente lo que hablamos antes, el problema del algoritmo y cómo la información o los contenidos nos están llegando. Esto es un poco un paneo de algunos de los portales humanitarios más importantes, las aplicaciones, existen muchísimos. Y eso también pone un poco de algún desafío, porque uno ya no sabe dónde ir o quién confiar, ¿no? Existen tantos portales y tanta información. Uno de los ejercicios que hacemos siempre en el curso es, elegimos una crisis, un desastre, y le pedimos a los alumnos que nos digan cuántos afectados había en esa situación, y comúnmente verán que vienen con números muy disímiles, porque claro, existen tantas fuentes de información y tantos portales que cada cual produce su propia información, y es muy difícil en algunos casos obtener información objetiva y concreta. Pero como podemos ver, estos son productos típicos de la información humanitaria de hoy, muy detallado. Tenemos, esto es de la situación en Mozambique, sabemos provincia por provincia, ciudad por ciudad, cuántas personas se fueron, cuántos vuelven, qué necesitan. Es un sistema de información muy avanzado y que nos permitiría hacer una asistencia humanitaria o cooperación al desarrollo muy eficiente. Esto hace 10 años atrás era imposible. Íbamos básicamente con los ojos a ciegas, porque llegábamos a lugares donde ni siquiera existían los mapas con las fronteras de las provincias o los municipios en algunos de estos países. Y hoy por hoy, a pesar de algunos desafíos, se ha avanzado mucho. Para que vean un poco, es un poco como el iceberg, ¿no? Para un informe, que es lo que ustedes ven como este informe anterior, en realidad lo que se necesita son muchísimos bases de datos debajo para que esa información surja. Entonces hay muchísimo trabajo en cada uno de estos mapas, porque se necesita información geográfica, de infraestructura, de puentes, de aviones, etcétera, etcétera, para cada producto humanitario que se ve. Y la buena noticia para aquellos que están interesados en trabajos en comunicación e información humanitaria es que cada uno de estos elementos son campos de especialización en los que uno se puede formar, y que existe muchísima demanda
desde las ONG y las organizaciones internacionales sobre temas de comunicación. Pero claro, el debate principal de esta actualidad, de la etapa actual de la información, es esto entre lo tradicional y lo digital, ¿no? Yo hasta diría que en la mayoría de los países lo digital viene ganando muchísimo terreno, y eso trae aparejado muchísimas oportunidades, pero a mí me preocupa bastante más lo que hablábamos antes de los algoritmos, ¿no? Porque esta sensación de que nos da la casualidad de que justamente los contenidos que nos llegan son justamente contenidos que reafirman lo que pensábamos o lo que piensan nuestros amigos o nuestros cercanos, es muy peligroso y cada vez nos cuesta más hacer ese esfuerzo para salir de ese circuito de contenido cómodo para ir a buscar un tipo de contenido de otro tipo. Hoy, si seguimos a la situación de Ucrania, hoy es muy fácil seguir al mensaje unilateral que está llegando de quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, qué está haciendo, cuál es la amenaza, y nos cuesta mucho decir, no, a ver, vamos a al menos escuchar otras voces allí, a ver si existe tal vez algún tipo de lectura diferente, cuando sabemos que en la realidad existen miles de lecturas para cada situación, que nadie tiene la verdad, pero el algoritmo me parece que, si bien comenzó como liberador y como que nos permite a todos generar contenido, últimamente es tan cómodo tener contenidos que reafirman lo que uno piensa, nos hace sentir tan bien, que nos está costando salir un poco de eso. Y si nuestro trabajo justamente es convencer a quienes no están convencidos de que estas crisis humanitarias o conflictos tienen que ser resueltos, nos cuesta cada vez más llegar a esas audiencias que no comparten nuestro punto de vista en primera instancia. Más allá de eso, existen otros problemas. A pesar de este aluvión informativo, siguen existiendo crisis olvidadas. Este es un informe que CARE Internacional todos los años produce sobre cuáles son las crisis que menos cobertura mediática tienen o menos contenido tienen en el mundo. Y sí, mira, Ucrania justamente en el 2021 fue una de las más ignoradas, y ahora miren dónde estamos. Y existe una consecuencia real de ignorar las crisis, porque luego se generan, incluso cuánta cobertura tenía Afganistán antes que los talibanes hayan vuelto a tomar el poder, cuando en realidad por años tenían una gran parte del territorio y se sabía que esto podía llegar a suceder. Entonces, claro, la falta de cobertura, la falta de contenido sobre ciertos temas, no es solamente una cuestión, me gustaría que la cobertura sea más grande, tienen implicancias reales y concretas en el sufrimiento de estas personas en el futuro. Y vemos muchas situaciones que tienen una cobertura mediática muy baja, pero un impacto humanitario muy, muy alto. Aquí vemos, comparando, la cantidad de artículos de información sobre cosas como hablábamos antes de Elon Musk o los grandes millonarios u otras cosas. También vemos que a pesar de la tecnología y a pesar de los avances, todavía existen datos que no se conocen sobre la mayoría de los países. Este es un informe que se produce todos los años que intenta evaluar cuánto hemos avanzado en tener los datos que necesitamos para hacer operaciones humanitarias efectivas. Y como vemos, se ha mejorado mucho. Si yo les mostraba este mismo gráfico de hace 5 años, la mayoría de los países tenía muy pocos datos disponibles sobre cuestiones, sobre la derecha ven las categorías, sobre cuántas personas afectadas tienen, cuál es su situación de seguridad alimentaria, cuál es su situación de salud, educación, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, a pesar de la tecnología, que parece que sabemos todo y que con el Google Maps podemos ir a cualquier parte del mundo, existen bastantes puntos vacíos en esta compilación de datos. Aquí vemos algunos países en particular. Por ejemplo, vemos que la información sobre salud y educación es bastante pobre en la mayoría de los países. En otros la situación de coordinación y contexto, coordinación comúnmente es baja porque comúnmente es el gobierno local que hace la coordinación y que no comparte toda la información que debería compartir. Pero bueno, es un informe también interesante para ir viéndolo año tras año y viendo cómo van evolucionando estas cuestiones. Y hablábamos esto de definir las audiencias, ¿no? Cuán difícil nos está generando, porque antes, claro, con los medios masivos, uno ponía un anuncio en un medio masivo y la gente, la audiencia estaba tan expuesta a 1, 2 o 3 medios que de algún modo uno llegaba. Ahora, hoy por hoy, si no hacemos un esfuerzo realmente grande, no llegamos a la audiencia que no está ya convencida de los temas que lo queremos convencer. Entonces, estamos hablando de lo que se llama esta third party audience o lookalike.
Y claro, si el mercado privado, el sector privado ha avanzado tanto en cómo hacen su publicidad, en cómo manejan los Google Ads, cómo manejan la información de usuarios, cómo tratan de conseguir nuevos usuarios. Yo creo que el mundo humanitario y la cooperación debería seguir también un poco y utilizar ese tipo de tecnologías. Y no se usan lo suficientemente bien, porque existen muchísimas herramientas, muchas de esas son pagas a través de Google, que te permitirían segmentar la audiencia de una manera para llegar con mensajes más claros y concretos. Pero claro, es lo que hablábamos antes también, ¿no? El algoritmo nos hace sentir tan cómodos, que nuestro mundo es tan perfecto con el contenido que nos llega, que nos cuesta un poco salir de eso. Pero me parece que la única manera va a ser justamente ir a las técnicas que está utilizando el sector privado, aquellas obviamente que tienen que ver con la ética y con las buenas prácticas, porque hay algunas otras que violan la privacidad, que no podemos, como trabajadores humanitarios, ni queremos ni podemos utilizarlas, pero sí me parece que existe todavía cierta timidez en el sector humanitario de cooperación para utilizar herramientas del sector privado. Y me parece que allí existen algunas oportunidades. Estos temas son los temas que vemos más en profundidad también en el curso, ¿no? que estamos haciendo. Pero a mí también me parece que uno de los problemas más básicos que tenemos no tiene que ver ni con la tecnología, ni con la nueva era, ni con nada. Tiene que ver con los mismos problemas de siempre de definir los objetivos. ¿Por qué estamos comunicando? ¿Por qué estamos haciendo una cierta campaña? ¿Estamos buscando financiamiento? ¿Estamos buscando reclutar voluntarios? ¿Queremos incidir en una causa? Si queremos incidir en una causa, ¿sabemos quiénes son los que van a tomar una decisión? ¿A quién deberíamos incidir? ¿Son los medios, la comunicación, la forma de incidir? ¿O tal vez tomar un café con alguien? Nos cuesta todavía, en muchas campañas al menos que yo veo, muchos intentos públicos por imponer o por transmitir ciertos mensajes, nos cuesta definir claramente los objetivos. Y sobre todo, y eso sigue en mi experiencia, muy pocas de las campañas o los esfuerzos de comunicación que se hacen tienen un sistema luego para monitorear si fue exitoso o no exitoso, y tienen indicadores claros de qué es lo que queremos obtener. Y esto es clave, ¿eh? Mucho más clave que la tecnología, que las técnicas súper elegantes de segmentación que existen hoy en el mercado, es saber qué queremos decir, por qué queremos conseguir con lo que decimos, a quién queremos convencer, etcétera, etcétera. Y si se ponen a ver un poco que por Twitter, por LinkedIn, hay tantos webinars o campañas o invitaciones o eventos, no todos tienen un mensaje claro de hacia dónde van y cómo van a evaluar que esos resultados han sido positivos. Y lo último son cuestiones de cómo articular estos mensajes, ¿no? Ya esos mensajes que uno los hace pensando en uno mismo, esos mensajes autistas de los que hablábamos antes, de mirarse al espejo y decir, wow, yo trabajo para la ONU y qué bueno que es la ONU y cuánta gente salva a la ONU, ya esos mensajes no sirven y no les interesa básicamente a nadie. Hay que estar hablando francamente, directamente con cada una de las audiencias que hemos segmentado, adaptar el tono, la complejidad, hablábamos de la localización, entonces muy importante adaptar el mensaje al tipo de público con el que queremos entablar una conversación, y sobre todo prestar atención a estas cuestiones actuales que hablábamos antes, sobre todo no hablar de desastres naturales, intentar hablar más de riesgos de desastres o de fenómenos meteorológicos, de estar siempre un poco al tanto de cuáles son los debates actuales para que nuestros mensajes sean más eficientes y ayuden también a mover la agenda hacia adelante. Se nos va el tiempo así. Bueno, última. Les hablé mucho de las carreras en información y comunicación humanitaria. Esto es al día de ayer, esto es el Relief Web, es el portal que les hablé antes y que tiene muchísimas vacantes humanitarias, y ven que solo al día de ayer había 315 vacantes para expertos de comunicación o incidencia en todo el mundo, que es muy bueno. Es un mercado, si les interesa, es realmente un mercado muy interesante, tiene muchísimas posibilidades de especializarse en distintas áreas, y siempre hay trabajo en este tipo de cuestiones. Pueden ver algunos de los trabajos, por ejemplo, que se habla, el primero, gerente de influencia e incidencia, otros son más de datos, de manejo de datos y visualizaciones, otros son más de redes sociales. Es una amplia gama de oportunidades que, si les interesa, o podemos en algún momento tal vez hacer otro webinar sobre esto en particular, o tal vez podemos agregar un módulo en el curso que hacemos más sobre carreras, que comúnmente lo discutimos en el foro, pero no tenemos un módulo formal. Y bueno, con eso quería dejarlos.
Es una hora, queríamos hacer un poco más largo, pero hoy es un día que necesitamos terminarlo a las 5. Veo que hay muchísimos mensajes y no sé, Laura, luego tú me dices cómo podemos gestionar los mensajes, si organizamos algún otro tema, o si no me pueden contactar sin ningún problema y podemos hablar de cualquiera de estas cuestiones directamente sin problema. Me contactan por el email o por el LinkedIn o si no a través de Laura y nos quedamos así en contacto, Laura. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adrián. Rápidamente creo que nos da tiempo a contestar igual a una o dos preguntas de las que han puesto en el chat. Las he ido compilando, te las pasaré más adelante, pero si puedes darles una respuesta rápida, igual les viene bien a las personas participantes. Nos preguntaba Daniel Rodríguez que qué hace falta para poner a la prevención en el centro del debate y cómo podemos hacer para poner las intervenciones sobre prevención encima de la mesa y darle la importancia que se merecen. Sí, excelente tu pregunta, Daniel. Mira, es muy complejo, es muy complejo. Esto se ha intentado por mucho tiempo y ahora ha ganado un poco más de momentum, justamente porque la crisis financiera aprieta tanto que nos obliga a repensar y también porque la tecnología ha avanzado tanto que nos permite realizar pronósticos mucho más acertados sobre lo que va a pasar. Como decía, no es algo que los políticos no lo quieren hacer porque no les da la gana, es que justamente las consecuencias de sobrereaccionar en muchos casos puede ser tan perjudicial como la de no reaccionar. Pero yo creo que lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos haciendo a nivel de incidencia de transmitir estos mensajes de que los desastres no son naturales, que todo depende de la ayuda de las acciones del hombre, son el punto de partida para que luego más y más políticos estén más inclinados a tomar este tipo de medidas. Cuando empecemos a cuestionar más, por ejemplo, y vamos a hablar rápidamente sobre la pandemia, yo no he visto mucho debate sobre quién es responsable por la cantidad de muertes y sufrimiento que la pandemia ha generado. Yo veo que estamos todos contentos que esto se termina, sin embargo no veo grandes debates, sobre todo de muchos que vienen del periodismo, que dicen, bueno, a ver, vamos a ver, provincia por provincia, país por país, ciudad por ciudad. ¿Quién se suponía que tenía que tener este tipo de cuidados preparados, este tipo de estrategias ante pandemias? No lo veo y me parece que es una pena que hayamos perdido esa oportunidad, porque ahora, claro, vienen los festejos y vienen, ya no queremos hablar más de la pandemia, pero este tipo de amenazas van a seguir viniendo. Entonces me parece que tanto de los medios como de las ONG tenemos que seguir insistiendo, avanzando estos temas. En última instancia, los políticos hacen lo que ellos piensan que puede afectar el resultado de las próximas elecciones. Mientras les dejemos saber que la sociedad civil estos temas son sumamente importantes y que van a tener una influencia en nuestros votos a futuro, es ahí donde tenemos la oportunidad más concreta de hacerlo. ¿Una más, Laura? Sí, también nos preguntaba Enar que le gustaría que comentaras que se le está pidiendo demasiado a la ayuda o acción humanitaria actualmente. Sobre todo especificaba sobre el tema de llevar ayuda humanitaria a Afganistán, dado que no es suficiente debido a la situación actual, el bloqueo económico, etcétera. ¿Crees que el triple nexo es quizá poco realista? Sí, yo creo que el triple nexo es poco realista y que muchas veces se queda en palabras y no se lleva a la acción. Y este tipo de temas o temáticas como el triple nexo, antes se hablaba del continuum entre desarrollo y paz, bueno, sí, hay que instrumentarlo un poco más. A mí me parece que en lugares como Afganistán lo que sucedió justamente fue que no vimos la crisis a tiempo y estos puentes que se están intentando establecer hoy por hoy para poder llegar con ayuda humanitaria a un país en esas condiciones deberían haberse discutidos hace 5, 6, 4 años, 3 años, 2 años, de modo de que si esta situación surge, ya tenemos de alguna manera pensado cómo organizaríamos la respuesta humanitaria en este tipo de cuestiones. Me parece que llegamos tarde un poco a los debates y también tiene que ver no con una cuestión de mala voluntad, sino de capacidad. Estamos tan ocupados haciendo frente a un montón de crisis. Hay ONGs sumamente pequeñas que la cantidad de horas que su personal trabaja es impensable en el terreno, con salarios bajísimos. Entonces, claro, tampoco se le puede pedir a estos trabajadores humanitarios que dan la vida en muchos casos, que estén no solo respondiendo a una crisis en el Congo, sino pensando a lo que puede suceder en la otra parte del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil, pero siempre me parece, sobre todo cuando estamos desde el punto de vista académico, mediático, nuestro objetivo tiene que ser siempre intentar avanzar la agenda, a anticipar, pensar,
hacer las cosas lo antes posible. Y el triple nexo, sí, todos sabemos que las necesidades de los seres humanos no vienen por departamentos o por burocracias como nos hemos organizado nosotros. Es muy injusto, por ejemplo, pensar que una persona, bueno, mira, te doy agua, pero ahora para la comida vas a tener que ir a otra ventanilla, que hay otra organización que da la comida y otro que da el desarrollo de largo plazo. Eso es una división artificial que nos hemos hecho entre los actores humanitarios simplemente para organizar nuestro trabajo de un modo mejor, y que nos hemos dado cuenta ahora que tal vez no ha funcionado y que es el momento de volver a ofrecer una respuesta integral a las personas que están sufriendo. Pero a mí, y es muy personal, ¿no? Y off the record también, me parece que el triple nexo por ahora no ha demostrado que es la herramienta efectiva para avanzar en estas cuestiones. Pues muchísimas gracias, Adrián. Se nos ha ido el tiempo. Si tenéis cualquier duda, pregunta, etcétera, podéis comunicárnosla por correo electrónico o contactar con Adrián directamente a través de sus redes sociales. Y nada, simplemente agradeceros a todas las personas que habéis estado con nosotros y con nosotras esta tarde, y a Adrián especialmente por todo este recorrido de los medios de comunicación en información. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.